Bienvenido a este viaje solar a través de los 12 guardianes cósmicos. ¿Puede un hombre convertirse en leyenda? Hoy exploramos la vida de Alejandro Magno, no solo como conquistador, sino como el arquetipo del Rey Sol. En este primer capítulo desentrañaremos cómo un joven griego se convirtió en la figura que guiaría civilizaciones y forjaría imperios, y cómo su historia encarna un mitema ancestral. El sol de Vergina extiende sus 16 rayos en todas direcciones en la bandera de Macedonia, un símbolo vinculado a la dinastía argeada y, por ende, al linaje de Alejandro Magno. Nuestra historia comienza en Argos, donde 3 hermanos griegos, Aeropus, Gayanes y Pérdicas, dejaron su hogar para establecerse como pastores en la Alta Macedonia. Decían ser descendientes de Hércules y, por tanto, de Zeus. ¿Puede la sangre de un dios sellar el destino de un hombre? A ellos, al menos, les aguardaba un futuro extraordinario. Los 3 hermanos tuvieron un amorío con la hija del pastor que los contrataba. El pastor, sospechando lo que ocurría, los despidió. Pues los hermanos fueron a casa de su jefe y reclamaron su salario. Enfurecido, señaló el sol que entraba por la ventana y les dijo: «He aquí todo el salario que merecéis, tomad ese sol, os lo regalo». Pérdicas, el más bravo de los 3, aceptó el pago y dibujó un círculo donde los rayos alumbraban. Luego, con una voz que retumbó como el trueno, se proclamó dueño y rey de aquel pedazo de tierra, ofreciendo su pecho desnudo al astro 3 veces. Con la ayuda de sus hermanos, Pérdicas llegó a ser rey de Macedonia, sucedido por su hijo Amintas I, y así hasta Filipo II, el padre de nuestro héroe Alejandro. Construyeron la capital a Egea en el corazón del país, con un estilo griego y con la asistencia de arquitectos de Atenas. La ciudad no solo era un enclave militar principal, sino que desde su posición se podía ver el monte Olimpo, hogar de Zeus. A las faldas del Olimpo habitaban las musas y allí yacía Orfeo, cuya tumba era un rosal donde los pájaros cantaban. No lejos de Egea corría un río que bañaba Heracleia, cuyas aguas eran consideradas más embriagadoras que el vino macerado con beleño. Los macedonios eran un pueblo tosco y guerrero, descendiente de los indoeuropeos que habían conquistado parte de Grecia en el pasado. Disfrutaban del vino y la sangre de la guerra, entregados a los dioses y a su país sobre todas las cosas. Fue el rey Arquelao I, abuelo de Alejandro, quien introdujo los misterios dionisíacos, gracias al poeta Eurípides, festejos que fascinaron al pueblo macedonio. Filipo II ascendió al trono a los 33 años, tras ser educado en Tebas en política, filosofía y religión griegas. Así instauró las polis o ciudades-estados. El padre de Alejandro era ambicioso, proclive a las corazonadas, participaba en los juegos de la diosa y se emborrachaba en las fiestas hasta que su ira se desataba. Era mujeriego, amante del ejército y la guerra, era en esencia un macedonio. Reestructuró el ejército según el modelo tébano, de austeridad y disciplina, creando un cuerpo de caballería, los compañeros o etaroi, como se dice en griego, reclutados entre los jóvenes de la aristocracia. La infantería fue expandida y entrenada para combatir en formación cerrada, siguiendo el modelo de las falanges griegas. Esta organización militar sería la que Alejandro utilizaría para ganar tierras años después. Filipo aumentó a 10.000 sus soldados, hombres del país entrenados y dispuestos a servir al rey a una única orden.
En el año 357 a.C., tras 25 años de reinado, Filipo tuvo un apasionado arrebato religioso que le llevó a la isla de Samotracia, donde participó en los misterios de los Cabirios. Permítanme detenerme aquí. Los Cabirios eran deidades ectónicas, Axiero, Axiocersa, Axiocerso y Casmilo, por sus nombres, probablemente importadas de Frigia. Enanos asociados a la alquimia, la fertilidad y protectores de los marineros. Sus festejos iniciáticos reflejaban un origen indoeuropeo, similar al Svartblot germano, dedicado a los elfos negros o Dókalfar. Ambos rituales buscaban el éxtasis y la revelación a través de las orgías, desenfreno, alucinógenos y alcohol. El culto y los misterios dionisíacos a los que se afiliaba Olimpia, la madre de Alejandro, eran similares a estos cabirios, aunque los exploraremos más adelante en la serie. Filipo llegó a la isla y fue recibido por el hierofante con todas las galas. Aquel año se encontraron personajes de la realeza del mundo conocido y sacerdotes de otros cultos, incluyendo a Olimpia. Todos los presentes estaban enmascarados, como era la norma en estos misterios, pero Filipo no pudo evitar posar sus ojos en una joven de 16 años que danzaba entregada al trance mágico, envuelta en monstruosas serpientes al son de liras y tambores. Esta era Olimpia. Durante los 10 días y sus noches que se extendían los misterios de los Cabirios, no se separaron él de ella ni ella de él. Durante la ceremonia se encendían y apagaban los fuegos traídos del templo de Apolo en Delos, iniciando así a Filipo en los misterios menores. Tras ser bañado por Olimpia con la sangre de los sacrificios, el rey le pidió que se quedara con él, prometiéndole ser reina de todos sus estados. Olimpia era hija del rey Neoptólemo I de Épiro, descendiente del héroe Aquiles, hijo de la ninfa Tetis, en quien Olimpia se veía reflejada. Su nombre de nacimiento fue Polixena. Tomó el de Mirtala al iniciarse en el templo y se convirtió en Olimpia tras casarse con Filipo II. Plutarco describe a Olimpia como la más ferviente bacante, ofreciendo su cuerpo al sol, encarnado en Dionisio, experta en magia sexual, adivinación y astrología, una de las más altas iniciadas de Épiro. La boda se anunció con trompetas, invitando a toda la nobleza. Una vez consumado el matrimonio, la joven reina se sintió atrapada en Aegea, lo que la llevó a sumergirse más aún en sus estudios ocultistas, prometiendo su hija a Amón-Ra, entre humos, serpientes y baños de sol. Los griegos encontraron en Egipto una obsesión desde el primer contacto. No en vano, Pitágoras y Platón se iniciaron en aquellos templos. Egipto, el solemne hijo de Atlántida y madre de las civilizaciones, tenía relatos donde Zeus se enfrentaba a Tifón. Herida la gran serpiente, pretendió atacar el cielo, y los dioses del Olimpo, al huir al desierto, se transformaron en animales. Así, Amón era Zeus, Atenea era Imt, Horus era Ares, Hathor era Afrodita y Hermes era Thoth. Dionisio fue asimilado como hijo de Amón, creando un sincretismo internacional entre ambos territorios. No es de sorprender que Olimpia mutara su culto solar a la forma de Amón-Ra, más afín a las costumbres macedonias. Amón escuchó la promesa de Olimpia y, en sueños, se le apareció como un rayo que marcaba su vientre, señal de su futura maternidad. La noche siguiente, Filipo soñó que grababa a fuego un león en el vientre de su esposa.
Aristandro de Telmeso, adivino de la corte, interpretó este augurio como un embarazo y un destino de grandes hazañas para el niño por venir, ya que este símbolo solo era reservado para los elegidos de Zeus. 9 meses después, la sacerdotisa Olimpia dio a luz a un hijo, reconociéndolo sin dudas como el hijo de Amón-Ra. Nos cuenta la leyenda que en el momento del parto se desataron terremotos y tempestades, mientras 2 águilas vigilaban la habitación de la madre. Fue interpretado como un augurio. Aquel niño reinaría sobre 2 mundos. Así nació Alejandro. Desde el inicio los símbolos lo rodean. Las águilas, manifestaciones del sol, eran la forma visible del dios del cielo. Zeus para los griegos, Júpiter para los romanos, Ra para los egipcios. Se decía que aquel que nacía bajo su protección estaba destinado a la grandeza. Pero el águila no solo representa el poder divino, es también el principio que ordena el caos, el fuego celestial que moldea la materia. En el corazón de los misterios se dice que Zeus triunfó sobre su padre Cronos, cuyo símbolo es el fénix, el que renace del fuego. La misma historia se repite con Júpiter. El águila entonces es el artífice de la transformación, la llama que consume lo viejo para forjar lo nuevo. Así nos lo expresa el Salmo 103:5. Satura de bienes tu existencia mientras tu juventud se renueva como el águila. En la alquimia, el águila es el emblema de la sublimación, el arte de convertir lo burdo en lo puro. Una sustancia sólida se eleva en vapor sin pasar por el estado líquido, para luego solidificarse en una nueva forma. Se dice que así asciende el alma, dejando atrás lo terrenal. En los símbolos antiguos, el león es el señor de la tierra, es consumido por el águila, es decir, la materia se somete al espíritu. Pero el nacimiento de Alejandro nos muestra algo más: 2 águilas, la roja y la blanca, que ayudan al andrógino a forjar la piedra filosofal mediante dicha sublimación. No es Escorpio quien se revela aquí, sino Géminis, el águila bicéfala, el dios doble Jano, el guardián de los umbrales, 2 caminos, 2 rostros, 2 destinos. Cuando el águila porta una víctima, no es solo un acto de caza, es un mensaje. Si lleva una serpiente, es la victoria del cielo sobre la tierra. Si la serpiente y el águila se enroscan juntas, es la unión sagrada hierogámica, el equilibrio de los opuestos. A veces luchan, a veces se abrazan, y en ambos casos el iniciado debe cruzar el umbral. Así lo entendían los antiguos, y así lo expresa la ceremonia del grado Theoricus de la Golden Dawn. Cuando el Hierus, el guardián del fuego, detiene al hegemón en las puertas del oeste, solo podrá avanzar si conoce su nombre. «Sois Taum, el sol poniente», responde el iniciado. Más adelante, el Hierus alza la voz: «Oh Señor del universo, tú estás sobre todas las cosas y tu nombre está en todas ellas. Y ante ti las sombras de la noche se vuelven sobre sí mismas y la oscuridad se apresura a huir». El rayo era la unión de los elementos del fuego y el aire, que servían para expresar la voluntad del dios. Es el rito del fuego y el aire, la afirmación de la luz ante la sombra y el eco de una verdad que se anunciaba en la cuna de Alejandro Magno. El día del nacimiento de Alejandro, Filipo no pudo estar presente, pues andaba en batalla. Sin embargo, mientras Olimpia daba a luz, el rey le llegaban las noticias que presagiaban grandeza. Su general, Parmenión, había aplastado a los ilirios. La ciudad portuaria de Potidea se había rendido
y un caballo de su cuadra había ganado una carrera de carros. Los adivinos interpretaron estos sucesos como augurios favorables para el futuro del niño. Más tarde, esa misma noche, le llegó otra noticia. El templo de Artemisa en Éfeso había ardido. Este hecho fue visto como una señal de que Alejandro llevaría consigo la llama que consumiría Asia. Todos estos presagios envolvieron su nacimiento en un aura de destino divino, consolidando su imagen como un ser tocado por los hados. El primer evento clave de estos augurios es la victoria sobre los ilirios. La guerra, más allá de la conquista territorial, ha sido siempre un ritual de sangre en el que se sacrifican mayormente jóvenes y muchos de ellos vírgenes. El otro fin de dicho ritual es la eliminación de la estirpe derrotada y la suplantación genética e imposición de la propia. Ha sido práctica común en la historia. La Biblia da testimonio de ellos en pasajes como Números 31, 17, 18, que dice así: «Matad, pues, a todos los niños varones, y a toda mujer que haya conocido varón, que haya dormido con varón, matadla también, pero dejad con vida para vosotros a todas las muchachas que no hayan dormido con varón». También lo encontramos el mismo mandamiento de Yahvé más detallado en Deuteronomio 21, 10 y 14. El Corán recoge también esta idea en los versos 33, 50 y 4, 24, que dice así: «Y os están vedadas las mujeres casadas, excepto aquellas de quienes seáis dueños, las esclavas, conforme a lo que está prescrito por Alá para vosotros. Fuera de esto, os es lícito buscar esposas con vuestros bienes preservados la castidad y no en prostitución. Y aquellas con quienes hayáis gozado, tenido relaciones, dadles su dote como obligación. No hay falta en lo que acordéis entre vosotros, una vez cumplida la obligación. Alá es omnisciente y sabio». El patrón es el mismo siempre. En la mitología clásica, tras la caída de Troya, las mujeres fueron tomadas como botín: Casandra por Agamenón, Andrómaca por Neoptólemo y Hécuba por Odiseo. En Roma, el rapto de las Sabinas muestra cómo la guerra servía también para la adquisición de mujeres, quienes en la antigüedad acumulaban conocimientos medicinales, religiosos y tecnológicos, transmitidos y perfeccionados de generación en generación. Además de la conquista y la apropiación de mujeres, la guerra tenía otra función esencial: la ofrenda de sangre al dios. De los muchos combatientes, unos pocos emergían como campeones. De hecho, la palabra campeón proviene del latín campio, derivado de campus, que es campo de combate. Religiosamente hablamos de un sacrificio masivo para que la divinidad concediera un puñado de guerreros excepcionales, obviamente aquellos que quedaban de pie. Este ritual iniciático de la guerra se repite en distintas culturas. En el norte de Europa, los berserkers o berserk eran forjados mediante procesos brutales. Niños de entre 7 y 10 años eran abandonados en la naturaleza y solo los supervivientes eran adoctrinados en los cultos de Odín y Tyr. Las pruebas incluían el encierro en túmulos, lo que sería el haugar, privación de alimentos y agua, ingestión de alucinógenos como la manita muscaria y la belladona, entrenamiento militar extremo y una total disociación a través de trauma violento y sexual. Se les prometía el Valhalla, un paraíso de batallas y placeres hasta el día del Ragnarok. Algo similar ocurría con los jóvenes espartanos o los soldados en el ejército griego, donde Alejandro debió haber pasado por un proceso comparable o similar.
La élite nazi, fascinada por estas prácticas, intentó replicarlas a través del adoctrinamiento de las juventudes hitlerianas y el programa Mind Control, antecedente del MK Ultra desarrollado en Estados Unidos con la operación Paperclip tras la Segunda Guerra Mundial. El sacrificio humano como parte de la religión solar no era exclusivo de Europa. En el Nuevo Mundo, los mexicas llevaban a cabo las guerras floridas para capturar prisioneros y sacrificarlos a Huitzilopochtli, mientras los incas practicaban el Capac Cocha, y tribus como los iroqueses o los pawnee realizaban rituales similares para apaciguar a sus deidades. Todos estos sacrificios estaban vinculados a religiones solares, con deidades como Zeus, Tyr, Júpiter, Amón-Ra, Marduk, Yahvé o Tiragua. El segundo augurio que acompañó al nacimiento de Alejandro fue la toma de Potidea, una ciudad portuaria. En el mundo mediterráneo, los puertos estaban consagrados a diosas como Atenea en Atenas, Venus en Pafos, Astarte en Cartago, Isis en Tiro y Ostia, o Noctiluca en el sur de Iberia. Así, al someter la ciudad, Filipo no solo aseguraba una victoria estratégica, sino que sometía simbólicamente a una diosa marina con el favor de Zeus. En capítulos posteriores desarrollaré el concepto de infertilidad femenina atado a las prácticas eugenésicas que tiene mucho que ver con esto. El tercer presagio fue la victoria de un caballo en una carrera. En la tradición indoaria, el caballo es el animal solar por excelencia, tirando del carro del dios Sol. Platón usó la metáfora del auriga para describir el alma como un carro gobernado por la razón y las pasiones. En este contexto, la victoria del caballo era vista como la manifestación de la energía solar sobre la Tierra, consolidando la imagen de Alejandro como hijo de Zeus. Finalmente, la destrucción del templo de Artemisa en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, cerró el círculo de augurios. Los adivinos interpretaron que Alejandro llevaría esa llama a través de Asia cumpliendo un destino divino. Como vemos, los eventos que rodearon a su nacimiento no fueron simples coincidencias, sino mitos solares que lo presentaban como el ungido de Zeus, un conquistador tocado por la gloria de los dioses. Pseudo-Calístenes, el biógrafo de Alejandro Magno, tiene algo que añadir a todo esto, afianzando lo que os cuento. El faraón Nectanebo II huyó a Grecia cuando Egipto volvió a ser invadido por los persas. Allí se presentó ante Filipo II como un mago, pero ante Olimpia como el mismo dios Amón. Hechizó a la joven reina, es decir, la manipuló y la convenció para engendrar un hijo que salvaría ambas naciones, Egipto y Macedonia. Ese hijo habría sido el futuro rey macedonio, lo que justificaría las palabras de Olimpia que aseguraba que el niño era hijo de Amón-Ra. Esto, por supuesto, convertiría a Alejandro en un Mesías salvador. Que Nectanebo II se presentara como mago ante Filipo y como Amón ante Olimpia tiene sentido, pues el faraón era el sumo hierofante en Egipto y encarnaba al propio Dios en la tierra. El faraón no era más que un mensajero o catalizador de la voluntad divina del mismo modo que Gabriel lo fue para María. Así lo vemos en Lucas 1:35. Pseudo-Calístenes dice que Nectanebo II murió de agotamiento tras una caminata, pero otro historiador griego, Calístenes, detalla más el relato. Cuando Alejandro Magno visitó el oráculo de Sigua,
Al entrar en Egipto y derrotar a los persas y tomar legítimamente lo que había ganado en el campo de batalla, los sacerdotes lo saludaron como hijo de Amón. Para el profano esto podría parecer una simple formalidad, pues como nuevo faraón, Alejandro debía ser reconocido con ese título. Sin embargo, él, como iniciado, comprendió el verdadero significado. Su padre no era Filipo II, sino que era el bastardo de Nectanebo II. Los sacerdotes egipcios lo vislumbraron. Estaba destinado a reinar tanto en Egipto como en su natal Macedonia, cumpliendo así la profecía que el faraón habría proclamado antes de su nacimiento. Al comprender la verdad, Alejandro mandó perseguir a Nectanebo, quien murió de agotamiento durante la huida. El mito de Alejandro Magno es el de Arturo Pendragón, el de Sigfrido y el de Jesús de Nazaret. Nos desvela un rito iniciático reservado para aquellos destinados a reinar, pertenecientes a una casta que ha gobernado siempre amparados por una estirpe divina. El patrón os lo revelaré en el próximo programa y podréis reconocerlos. Por ahora mirad al sol, pero no os dejéis cegar por su brillo, que vela los secretos de Isis. Así es, y no exagero.